¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buen día. Estamos 28 de febrero del año 2025. Hace tiempo tenía esta idea, desde que salió la inteligencia artificial y bueno, recordando la antigua consola de videojuegos Super Nintendo, siempre tuve esta inquietud, ¿no? Si era posible actualizar algunos juegos a- con tecnología de la época, obviamente, ¿no? Y la programación que soporta. Bueno, haciendo un experimento hipotético con la inteligencia artificial, hemos hecho algunas preguntas, ¿no? Si el Super Nintendo seguiría produciendo, esa es mi pregunta, ¿ya? A la inteligencia artificial. Si el Super Nintendo seguiría produciendo juegos hasta el año 2025, ¿qué velocidades desarrollarían sus juegos y qué tipos de chip existirían para mejorar la calidad de ellos, ¿no? Dice, eso es lo que me responde ahora. Es fascinante imaginar cómo sería el Super Nintendo en el año 2025, me responde. Aquí te presento una visión hipotética considerando las limitaciones y el potencial de la consola, en velocidades y capacidades. El procesamiento. Si el Super Nintendo continuara evolucionando, podríamos imaginar procesadores personalizados, mucho más eficientes, tal vez utilizando arquitecturas RISC optimizadas para gráficos 2D avanzados. Esto permitiría juegos con animaciones más fluidas y mundos más detallados. Las velocidades del reloj podrían haber aumentado significativamente, permitiendo cálculos más complejos y efectos visuales más elaborados. En gráficos, aunque el Super Nintendo está limitado a gráficos 2D, podríamos ver avances en técnicas de sombreado y efectos de iluminación simulados para crear una mayor sensación de profundidad. La paleta de colores podría haberse expandido, permitiendo gráficos más vibrantes y detallados. Podríamos ver una mayor cantidad de sprites en la pantalla y que estos fueran mayor de tamaño. En sonido, el chip de sonido del Super NES dice es muy capaz, pero podríamos imaginar versiones mejoradas con más canales de audio y una mayor fidelidad. La capacidad de reproducir muestras de audio de mayor calidad permitiría a bandas sonoras más ricas y efectos de sonido más realistas. Sobre los tipos de chip mejorados llegaríamos al Super Chip FX 3.0, que sería una versión mejorada del chip FX, capaz de renderizar gráficos 3D poligonales simples con mayor velocidad y detalle, lo que permitiría juegos con entornos 3D básicos y efectos especiales avanzados. Chip de compresión de datos. Un chip dedicado a la descompresión de datos permitiría almacenar más datos de juego en los cartuchos, lo que se traduciría en juegos más largos y complejos. Sobre el chip de mejora de color. Un chip que expandiera la paleta de colores del Super NES, permitiendo una mayor gama de colores y efectos de sombreado más realistas. Chip de audio avanzado. Un chip que aumentara la capacidad de canales de audio y mejorará la calidad de muestras de sonido. En consideraciones, es importante recordar, dice, que la consola es de 16 bits, por lo que sus capacidades siempre estarían limitadas en comparación con las consolas modernas. Sin embargo, con la creatividad y el ingenio de los desarrolladores se podrían lograr resultados sorprendentes, como se demostraron con los juegos que utilizaron el chip FX en la época. La comunidad de los homebrew podrían estar creando juegos de gran calidad, explotando al máximo el hardware de la consola, ¿no? Evolucionando al año 2025, el Super Nintendo podría ofrecer juegos 2D visualmente impresionantes con efectos 3D básicos, sonido de alta calidad y una jugabilidad innovadora. También le hice otra pregunta, ¿no? Si el Super Nintendo podría soportar juegos de 100 megas como una Neo Geo, ¿no? Aplicando tecnologías del 2025. Lo cual también me responde, ¿no? Que el Super Nintendo sí podría, me dice. Es una pregunta muy interesante que nos lleva a explorar los límites de lo que podría haber sido posible con el Super Nintendo. Aquí te presento un análisis considerando la tecnología actual y las capacidades del Super NES, dice. Sobre las limitaciones, ¿no? Arquitectura de 16 bits. El Super NES está diseñado con una arquitectura de 16 bits, lo que inherentemente limita la cantidad de datos que puede procesar y manejar en comparación con sistemas de 32 bits o superiores. En capacidad de cartuchos, aunque los cartuchos del Super NES evolucionaron en capacidad para alcanzar los 100 megas, representaría un salto enorme. Posibilidades con tecnologías del 2025, compresión de datos avanzada. Con algoritmos de compresión modernos sería posible almacenar mucha más información en un espacio reducido. Esto permitiría juegos con una cantidad de datos similar a los de Neo Geo, aunque aún con las limitaciones de la arquitectura del Super NES. Chips de expansión. Con chips de expansión, los cartuchos podrían aumentar la capacidad de procesamiento y memoria del Super NES. Estos chips podrían incluir chips de descompresión de datos de alta velocidad, chips de memoria adicionales para almacenar más datos de juego. Optimización extrema.
Los desarrolladores podrían utilizar técnicas de programación extremadamente eficientes para optimizar el uso de los recursos del Super NES, permitiendo juegos más grandes y complejos. En consideraciones, aunque técnicamente es posible, ¿no?, lograr juegos de 100 megas en el Super Nintendo, requeriría una ingeniería muy sofisticada y costosa. La arquitectura del Super NES seguiría siendo un factor limitante, por lo que los juegos no serían idénticos a los de Neo Geo en términos de gráfico y sonido. La comunidad de Homebrew podría ayudar mucho a lograr estas metas. Es posible, ¿no?, en resumen, es posible acercarse a los juegos de Neo Geo, sin embargo las limitaciones del hardware del Super NES seguirían siendo un factor importante. También hicimos la pregunta si se podría añadir un docking, ¿no?, que vendría a ser lo que era el Nintendo PlayStation, que con Sony se iba a lograr la mejora ACD, ¿no? Esta pregunta se la volvió a hacer. ¿Se podría añadir un docking que mejore las capacidades del Super NES para aumentar gráficos y sonido? Dice que sí. Es una idea muy interesante y plausible, me responde la IA. Un docking station para el Super Nintendo podría abrir un mundo de posibilidades para mejorar sus capacidades gráficas y de sonido. Aquí te presento algunas ideas. Posibles mejoras con un docking station. Procesamiento gráfico mejorado. Un chip gráfico dedicado en el dock podría realizar cálculos de sombreado, iluminación y efectos 3D más avanzados, liberando el Super NES de estas tareas, ¿no?, lo que permitiría gráficos 2D detallados y efectos visuales más complejos. Incluso se podrían simular gráficos 3D complejos. Aumento de la resolución. El docking podría escalar la salida de video del Super NES a resoluciones más altas, como 720 a 1080 píxeles, ¿no?, para una imagen más nítida en televisores modernos. El sonido de alta fidelidad. Un chip de sonido dedicado en el dock podría proporcionar audio de mayor calidad, con más canales y efectos de sonido avanzados. Esto permitiría bandas sonoras más ricas y envolventes. En conectividad moderna, el docking podría incluir puertos HDMI, USB y Ethernet, lo que permitiría conectar al Super NES a televisores modernos, periféricos y redes. En almacenamiento expandido podrían haber ranuras para tarjetas SD o discos duros, donde se podrían almacenar juegos o datos para los juegos que se estén jugando. En procesador adicional, podría incluir un procesador adicional que ayudase al procesador del mismo Super Nintendo a realizar cálculos complejos. En consideraciones técnicas, la clave sería diseñar el docking de manera que se comunique eficientemente con el Super NES, aprovechando al máximo sus capacidades. La compatibilidad con los juegos existentes sería un factor crucial. En resumen, un docking station para Super NES podría ser una forma efectiva de mejorar sus capacidades gráficas y de sonido, permitiendo una experiencia de juego más moderno. Esto permitiría disfrutar de los juegos clásicos del Super Nintendo con una calidad visual y de audio mejorada. Bueno, esas son las respuestas que me dio la inteligencia artificial, ¿no? También le solicité, ¿no?, que me diseñe un plano con un docking que sea una mejora del Super NES. Aquí está la imagen en referencia de un docking station para el Super Nintendo. Y bueno, esta sería la mejor hipotética con el Super Nintendo, pero la versión europea, más o menos, ¿no? Una versión probable, donde estamos viendo que en esta zona hay conexión a puertos USB. Acá hay una serie de botones que podrían ser de SD, diferentes tipos de chips, el botón de expulsión que está aquí, ranuras para SD o otro tipo de conexión, memorias, no sé. También le pedimos que nos haga otro gráfico, ¿no? Donde me diseñó otra cosa aquí, ¿no? Le pedí una mejora del docking, ¿no?, pero en la versión del Super Nintendo de Estados Unidos. Y este es el gráfico que me arrojó la misma inteligencia artificial, donde vemos que con los colores de los controles tenemos aquí una simulación de lo que sería el docking del Super Nintendo para conexión a SD, conexión a video de alta calidad en 4K, ¿no?, en conexiones con lo que es HDMI, por ejemplo, ¿no? Aquí otro tipo de conexión, USB, me imagino, el botón de expulsión y acá en el centro el Super Nintendo insertándose, ¿no? Ahorita las imágenes se las voy a dejar para que las puedan bajar y las puedan utilizar. De todas maneras es interesante a dónde podría haber llegado la tecnología del Super Nintendo ¿no?, con mayor capacidad, ¿no? También le pregunté si me puede diseñar un docking station que tenga acceso a Bluetooth, memoria USB, ¿no?, y capacidades mejoradas, ¿no? Acá hay una mejora en imagen, ¿no?, con una referencia también de la inteligencia artificial, donde supuestamente se integra el Super Nintendo con nuevos aparatos, ¿no? Okay. Slot de USB, acceso a Blu-ray,
¿no? Conexión ASD aquí y bueno, el control inalámbrico, ¿no? Me imagino también podrían diseñarse controles externos. Bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado esta información y de todas maneras estamos en contacto con más investigaciones. Próximamente les haré otro videito. No olviden dejar comentar, compartir, comentar, dejar like y dejar siempre sus comentarios abajo para ver qué opinan, ¿no?, de estas supuestas mejoras que se podrían hacer al Super Nintendo con la tecnología actual. Gracias por todo. Chau, chau. Nos vemos.